Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar con un tema nuevo. La clase anterior estuvimos trabajando con el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales. Dijimos que las ciencias en general, tanto las naturales como las sociales, surgen en el periodo de transición del feudalismo hacia el capitalismo. Es decir, que las ciencias surgen en el momento histórico en donde el feudalismo entra en declive y el nuevo sistema económico-social que se llama capitalismo, que es el sistema en el cual vivimos nosotros, emerge, se afianza y se expande. ¿Sí? Y esto sucedió en Europa. Dijimos que el lugar fue Europa y también planteamos como periodo de transición entre el siglo XVII y el siglo XVIII, aunque de acuerdo a algunos autores, algunos trabajos de investigación histórico, el periodo se puede alargar un poquito más o se puede achicar un poquito más. ¿Sí? Pero lo importante que tengamos en cuenta es que las ciencias surgen cuando se afianza y se desarrolla el capitalismo. Primeramente, las primeras ciencias en aparecer son las ciencias naturales, como la física, la biología, ¿sí? Y tardíamente, posteriormente, surgen las ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que esto que se llama ciencias, o lo que conocemos, o lo que llamamos como conocimiento científico, es un producto determinado del desarrollo de la historia de la humanidad. O sea que ciencia no existió siempre, sino que lo tenemos presente en este periodo de transición. Y también habíamos discutido que el conocimiento es una necesidad perenne en la historia de la humanidad. Siempre el hombre intentó, quiso, necesitó conocer para desenvolver su existencia, y que se le arregló durante gran parte de la historia humana sin esto que llamamos conocimiento científico. Y esto que llamamos conocimiento científico, en conclusión, digamos, es el resultado típico del desarrollo del capitalismo. Bien, eso como resumen así muy apretado sobre lo que trabajamos la primera clase. Ustedes recuerdan que tenían una pregunta que apuntaba a que ustedes puedan describir a grandes rasgos cuál fue el contexto en el cual surgen las ciencias sociales. Entonces tenían que hablar de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, bueno, y de una serie de cambios económicos, políticos y sociales que se dan en Europa, que llevan a la crisis del feudalismo y a la expansión del capitalismo. Bien, nos vamos a detener ahora en un autor que se llama Conde de Saint-Simon, ¿sí? Porque este autor es un autor muy importante para las ciencias sociales, porque es el primero de una serie de filósofos contemporáneos de él y antecesores a él, que empiezan a plantear una idea básica. Las ciencias naturales se han consolidado, se han expandido, pero falta algo así como una ciencia social. Entonces el conde de Saint-Simon se le ocurrió una idea muy interesante. El tipo dijo, a ver, si yo quiero explicar el mundo natural,
el movimiento de los cuerpos. ¿A qué recurro? A la física. ¿La física es una disciplina científica? Sí. ¿A qué familia de las ciencias corresponde? A las ciencias naturales. ¿Estamos hasta acá? Y Saint-Simon dice, si yo quiero explicar, por ejemplo, la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Francesa puede ser transformado en un hecho o en un objeto de estudio de la ciencia. ¿Se entiende la pregunta? Entonces Saint-Simon dice, bueno, tenemos que crear una ciencia de la sociedad. Y por eso propone él crear la física social. Repito el término, física social. Entonces fíjense que ya desde la propia denominación que Saint-Simon le otorga a esto, que hoy decimos que se llama ciencias sociales o sociología, Saint-Simon dice, bueno, eso se llama la física social. ¿Por qué? Y porque lo que tiene que hacer la física social es tratar de encontrar las leyes sociales que puedan describir y explicar los acontecimientos o los fenómenos sociales que se desarrollan en el tiempo. Entonces, ejemplo, ¿por qué estamos todos con barbijo? Y somos 3 personas en un aula, 2 por 3, y antes de sentarme a esta mesa vine con un rociador de alcohol y le pasé a toda la mesa alcohol, ¿no? Entonces, bueno, hay un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo? Una pandemia. Una pandemia. Pero la pandemia puede ser vista como una moneda, de una cara o de otra cara. Yo puedo ver la pandemia desde el punto de vista de la cara de la ciencia naturales y llamamos a un biólogo y dice, bueno, qué sé yo, están las células y ocurre este fenómeno y los virus y viene el químico, nos explica. Pero también podemos llamar a un cientista social y plantear que transformemos a la pandemia en un objeto de estudio social para explicar por qué se produjo la pandemia, por qué la pandemia se expande y por qué la pandemia está provocando las consecuencias en la salud de la población en general y también las consecuencias económicas y políticas que está provocando. Porque, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué consecuencia política genera la pandemia? Bolsonaro está contra las cuerdas. ¿Lo ubican a Bolsonaro? Presidente de Brasil. ¿Y por qué está contra las cuerdas? Y porque el desarrollo de la pandemia en Brasil ha provocado no solamente una crisis de salud, sino que ha provocado una crisis social, y con la crisis social ha detonado en una crisis política, en donde se está cuestionando varios grupos sociales o varias clases sociales están cuestionando la permanencia o no permanencia de quién, de Bolsonaro en el poder. ¿Se entiende? Entonces, Saint-Simon tuvo una idea brillante, que en un punto es una idea que ya estaba desarrollándose y puliéndose durante varios siglos. No es que de repente un día Saint-Simon se sentó a tomar unos mates, vamos a crear la física social, creemos la sociología. Y en gran parte el planteo que hizo Saint-Simon de crear una ciencia de la sociedad, a su vez tiene que ver con el contexto histórico en el cual Saint-Simon plantea esta idea. Porque Saint-Simon es francés. Nosotros sabemos que la Revolución Francesa se produce ¿en qué año? Más o menos. 1789. Casi terminando el siglo XIX. No, perdón, el siglo XVIII. ¿Sí? Casi terminando el 1700, finalizando el siglo XVIII, se produce la Revolución Francesa. Fenómeno que cambia la historia de Francia, de Europa y del mundo entero. Entonces,
Saint-Simon, que era francés, después yo le voy a pedir a usted que investigue una breve biografía de él. Lo interesante es que cuando se produce la Revolución Francesa él tenía como unos 30 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo conoció la dinámica social del viejo régimen. O sea, Saint-Simon un día vivía en el feudalismo, ¿entiendes? Y después de 1790, el mundo que conocía a Saint-Simon, que había visto, con el cual convivía cotidianamente, había desaparecido, ¿no? Entonces el tipo es protagonista directo, un observador directo de esto que nosotros ya discutimos varias veces, que es la transición entre el feudalismo y el capitalismo. O sea, el tipo ve, observa, vive, palpa. ¿Qué palpa? Esas transformaciones históricas y sociales. Entonces esa es una particularidad de la obra de Saint-Simon. Y el planteo de crear la ciencia de la sociedad tiene que ver con este contexto. Otra cuestión, Saint-Simon era un conde. ¿Qué significa que era un conde? ¿Miran como las películas? ¿Qué conde conocen? Hay uno que es famoso, que la gente le tiene miedo. El conde Drácula. ¿No? ¿De dónde vive el conde Drácula? En un castillo. ¿Cómo? Claro. Entonces el tipo vive en un castillo. ¿Dónde había castillo? En el medioevo, en el feudalismo. Es decir, estaba el castillo, alrededor las tierras de labranza, más alejado estaban las tierras que trabajaban los siervos de la gleba, ¿no? Y los siervos de la gleba sostenían a todo el feudo, como ya lo explicábamos, a través de la relación de vasallaje entre el campesino siervo de la gleba y el señor feudal. Entonces, entonces estaban los condes, los varones, los príncipes, eran todas escalafones sociales de lo que se llamaba la clase dominante de la época. La clase dominante de la época era la nobleza feudal y el clero. ¿Quiénes pertenecían a la nobleza feudal? Bueno, condes, príncipes, Saint-Simon. O sea, Saint-Simon era un miembro de la clase dominante en el feudalismo, ¿sí? Y sin embargo el tipo lo que tuvo de interesante, además de plantear de que hay que crear la sociología o la ciencia de la sociedad, el tipo participó activamente y se posicionó en favor de la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un observador agudo de la época, Saint-Simon, que ve cómo funcionó el viejo mundo, pero también ve cómo funciona el nuevo mundo. Y cuando se produce la revolución burguesa, la revolución francesa, cuando la burguesía toma el poder en Francia y desplaza a la nobleza feudal, desplaza a la monarquía, desplaza al clero, y no solamente desplaza a la nobleza feudal y al clero, sino que los expropia. ¿Qué significa que los expropia? Que todas las tierras que estaban en posesión del clero y de la nobleza feudal pasan a manos del Estado y se empieza a producir una reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? Es darle la tierra ¿a quién? A quien la trabaja. ¿Los señores feudales trabajaban la tierra? Ni en pedo. Para eso los campesinos siervos de la gleba. Los campesinos siervos de la gleba, ¿qué querían? Tierra. Bueno, uno de los motivos fundamentales por los cuales la revolución burguesa, o dirigida por la burguesía, que hoy es la clase dominante en la actualidad, tuvo gran apoyo popular, fue justamente porque la burguesía planteó tierras para quien la trabaja y planteó la libertad. Y los campesinos siervos de la gleba
no eran libres totalmente, porque estaban adscritos a la tierra, no eran esclavos, ojo, pero tampoco eran libres, tenían una condición de semi-servidumbre. La Revolución Francesa les planteó libertad, igualdad y fraternidad, y además tierra. Los campesinos dijeron dónde teníamos que firmar, dónde nos tenemos que enlistar para producir y acompañar este proceso, y acompañaron a la burguesía, y la burguesía condujo políticamente esas revoluciones burguesas en Europa. Entonces, Saint-Simon, que era un gran observador, ¿qué empieza a notar? Esto que tenían que estar, a ver lo que había que investigar. Que de repente la población se traslada del campo a la ciudad. ¿No? En el feudalismo la mayoría de las personas de la población vivían en el campo, ahora se trasladan a las grandes ciudades, se crean grandes ciudades de la nada. Y en las ciudades hay un nuevo actor y un nuevo sujeto social. ¿Quién es? El proletariado, la clase trabajadora. Ahora un proletariado que nace de las entrañas del campesino siervo de la gleba, que cuando migra del campo a la ciudad no tiene otro recurso para poder subsistir que cuál es, trabajar para otro, ¿no? O sea, trabajar para un empresario, para una empresa, para un empleador, para un burgués. ¿Quién eran los empleadores? La burguesía, los empresarios que tenían los medios de producción. Y este nuevo sector social, este nuevo actor social, la clase obrera, llega a la ciudad y no tiene otra cosa que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero la forma en la cual se establece esa relación de producción, es decir, el obrero moderno, ex campesino siervo de la gleba, que ahora está en la ciudad, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, la forma de vida de ese trabajador era infinitamente peor que la que tenía un campesino siervo de la gleba. Yo les confieso que no he profundizado mucho, en algún momento me lo propuse y es una tarea pendiente que tengo para emprender. Hay todo un debate en la época con lo que se llamaban los filósofos reaccionarios, que es un debate de una calidad intelectual que uno dice, qué bárbaro cuando se pelea Boca y River. ¿Por qué? Porque se sacan todos los trapitos al sol, ¿no? Entonces, de Maestri, de Bonal, que eran filósofos reaccionarios que defendían el antiguo régimen. ¿Qué defendían? Volvamos para atrás. ¿Qué es para atrás? Volvamos al feudalismo. Porque esto, que dicen que es el progreso, la civilización, nos está hundiendo en la miseria. Y señalaban agudamente estos filósofos que, les insisto, no eran libertarios, no eran tipos que estaban con las clases obreras y populares, sino eran tipos que estaban y apoyaban intelectualmente a las clases desplazadas del poder por la revolución burguesa y decían, muchachos, trabajan los niños, trabajan las mujeres, la jornada de trabajo no baja de 18 horas por día. Los salarios que pagan no alcanzan ni siquiera para sostener a la familia. Viven hacinados en las ciudades, en viviendas sin calefacción, sin ventilación. El cólera o las pestes y los virus que azotó a la clase obrera inglesa en ese proceso de industrialización, ¿se acuerdan que era uno de los fenómenos de la transición? Diezmó a la clase obrera porque murieron miles y miles de personas. Lógico. Uno dice, bueno, ahora hay una calle, qué sé yo, en la casa hay una ventana, no había cloaca, no había agua en red, no había gas en red, ¿se entiende? En una habitación, en un ambiente de esta característica vivían 15, 20 personas, claro, proliferaba todo tipo
de epidemias y enfermedades. Entonces estos filósofos hacían esa crítica. ¿Se entiende? Decían, esto es una porquería. Hay que volver hacia atrás. Saint-Simon se ubicaba en el campo contrario. Decía, mirá, puede ser, no está todo bien, pero esto, o sea, la revolución burguesa, la industrialización europea, esto es un progreso con respecto al feudalismo. Y Saint-Simon se preguntaba cómo mejorar esto. Y acá viene la idea de la ciencia. Dice, la ciencia, el conocimiento científico, la física social, la sociología, tiene que estar al servicio de explicar lo que existe, describir la dinámica de su funcionamiento, encontrar las causas de los fenómenos que se producen en la sociedad, por ejemplo, por qué aumenta la pobreza, y sobre la base de obtener ese conocimiento, subsanar el problema. ¿Se entiende? Por eso Saint-Simon abre toda una corriente de pensamiento que se conoció como el socialismo utópico. O sea, el tipo quería enseñar, decía, bueno, mirá, a ver, hoy en día lo ponemos en estos términos. ¿Producimos automóviles nosotros? ¿La sociedad argentina produce automóviles? Sí, hay industria automotriz. Ahora, ¿quién puede discutir que un automóvil es infinitamente superior a la carreta? Nadie. Es más rápido, más cómodo, más seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un progreso técnico. Ahora, ¿quién puede discutir que hoy la industria de la alimentación es infinitamente más productiva que la industria artesanal o la industria de alimentación artesanal o el artesanado del medievo? Nadie, porque una fábrica o dos fábricas están en condiciones de producir alimentos para toda la población argentina, de mejor calidad, más eficiente, etc. Entonces, el problema que colocaba Saint-Simon es: el problema no es el capitalismo, el problema no es la industrialización, el problema es que nosotros no tenemos una ciencia que nos permite explicar por qué se producen todos estos males, y como no conocemos cómo se producen estos males, no podemos dar una solución. Cuando descubramos cómo se producen los males, ¡pumba!, solucionamos todos los problemas, y la sociedad capitalista moderna, la que defiende Saint-Simon, va a tener una perspectiva de progreso. ¿Se entiende? Es como Saint-Simon quería sacar del medio todos los obstáculos que impedían, ¿qué cosa? El avance y el desarrollo del capitalismo. Y la ciencia, el conocimiento científico, la sociología, tenía que cumplir un rol fundamental en ese proceso de expansión. ¿Sí? Entonces, digamos, hay que leerlo a Saint-Simon y después a Comte, que fue su discípulo, en este contexto. ¿Sí? En este contexto de crisis y de transformaciones revolucionarias, en donde Saint-Simon toma partido por el progreso, toma partido por el desarrollo del capitalismo, defiende al capitalismo, defiende el progreso, defiende la industrialización como algo superior al viejo régimen. Y en ese marco, lo interesante es que él no desconoce, esto es muy importante, las contradicciones de clase, el conflicto social. Como buen observador, el tipo se da cuenta. ¿De qué se da cuenta?
ahora el conflicto de clase no es más señor feudal, siervo de la gleba. Ahora tenemos dos actores o dos clases sociales antagónicas y protagonistas. La burguesía, los empresarios, los empleadores y el proletariado, la clase obrera o la clase trabajadora. Y en el desarrollo de ese conflicto se producen choques. ¿Y qué producen los choques? Las revoluciones sociales. Entonces, una idea interesante es que el tipo dice, se pregunta, si uno lee, hay una obra, yo les voy a leer un poquitito, en un ratito, hay una obra que se llama Catecismo Político de los Industriales. El tipo se pregunta, dice, che, ¿cómo amortiguamos el conflicto de clase? ¿Cómo logramos que los polos antagónicos, ¿sí?, que el positivo y el negativo, no estén en constante choque, en constante lucha? Porque eso produce inestabilidad política. ¿Y Saint-Simon qué quería? ¿Revolución social o mantener el orden, estabilizar el orden y lograr que el orden progrese? Entiendan que no es lo mismo el progreso armónico que la revolución. O sea, la revolución es, digamos, una crisis, un estallido. El progreso armónico va un día por un ladrillo, otro día no, otro pintura y no sé cuándo llegamos. Entonces Saint-Simon, consciente de este conflicto de clase que se desata en la sociedad moderna, en la sociedad industrial, en el capitalismo, dice, tenemos que lograr conformar un orden social estable. Porque él que vivió las revoluciones. Un solo dato y nos vamos a tomar 10 minutos para descansar un rato y después seguimos. Entre 1789 y 1871, en Francia, 1789 y 1871, se producen varias crisis políticas y sociales y varias revoluciones. Ahora, en estos días que ya estamos abriendo, en mayo se va a cumplir, estén atentos, y si después quieren lo podemos discutir al tema en algún momento, se va a discutir en mayo, se va a cumplir en mayo el 150 aniversario de la Comuna de París. ¿Qué fue la Comuna de París? El primer intento de la clase obrera mundial por transformar el mundo en función de los intereses de los trabajadores. 1871, ¿sí? Y 1789, 1871, en el 30 tuvimos una crisis, en el 48 tuvimos otra crisis, y Saint-Simon dice, basta de crisis, porque si estamos de crisis en crisis, acá no hay ningún progreso. ¿Qué necesitamos? Orden. ¿Qué orden? Un orden social. Un orden social, estabilidad social. ¿Para qué? Y para que sobre la base de esa estabilidad social se pueda plantear una perspectiva de progreso. ¿Estamos? Bueno, cortamos acá y